Nos parece importante señalar que en el presente video nos limitaremos a comentar los aspectos cuestionables de los cristeros. Si deseas conocer estos mismos aspectos del gobierno cayista y el ejército, ya tenemos varios videos en el canal hablando de ello. Gracias. Las historias que se cuentan sobre el conflicto cristero en México son bastantes. Siempre hemos dicho que no podemos hablar bien o mal de un solo bando, debido a que tanto el gobierno como los cristeros mostraron aspectos negativos. Sin embargo, siempre ha existido una leve tendencia a considerar al gobierno como los tiranos y a los cristeros como los héroes, o siendo precisos, los mártires. Desde los años de la cristiada y en fechas posteriores, muchos combatientes, sacerdotes o ideólogos lamentablemente dejaron este mundo en circunstancias injustas, lo que ocasionó que, con el paso del tiempo, se les considerase mártires. Muchos de estos personajes fueron beatificados o canonizados después de algunas décadas. Sin embargo, los cristeros no eran famosos por poner la otra mejilla, de modo que, en esta ocasión, Gayo Sócrates te presenta la otra cara de los cristeros. Desde que se aplicó la llamada Ley Calles y se buscó el cisma de la Iglesia en México con el Vaticano, muchos sacerdotes se opusieron al conflicto, esperando llegar a la paz por la vía diplomática. Lamentablemente, sucedió que otros ministros invitaron abiertamente a sus feligreses a tomar las armas y combatir al gobierno que atentaba contra su fe. De hecho, en muchas poblaciones, los sacerdotes motivaron a las personas a ganarse el cielo, sublevándose contra el gobierno. Varias veces los cristeros obtenían fondos mediante el saqueo y los préstamos forzosos. Sobre lo que acontecía en los campos de batalla, sin duda que combatían igual que los federales. Incluso los federales eran más despiadados con sus prisioneros. Sin embargo, los cristeros no se quedaban atrás y pocas veces brindaban el perdón a los militares que caían en sus manos. Se cuentan muchas historias, siendo una de ellas aquella en la que los cristeros le prendieron fuego a un tren donde habían soldados, funcionarios y civiles inocentes. Desde luego que hubo protestas y un sacerdote se limitó a decir que eso estaba muy bien y que Dios sabría identificar a los suyos. De aquí damos un salto a la segunda cristiada. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, sucedió que en ese tiempo los cristeros una vez más se sublevaron, esa ocasión en contra de la llamada educación socialista. Lamentablemente, su conducta fue cuestionable debido a que dañaban las escuelas y agredían a los profesores de las peores maneras posibles, hiriéndolos y muchas veces acabando con ellos. Suele decirse que los llamados mártires cristeros fueron aquellas personas que mostraron una vida ejemplar y siempre buscaron lo mejor para sus semejantes. De lo que se habla poco es de la historia de varios de estos personajes. Miguel Gómez Loza es un beato que, desde su juventud, mostró una conducta bastante conflictiva, siendo un gran opositor al liberalismo. De igual manera, fue declarado anticomunista y no toleraba a quienes compartían esas ideas. Después del deceso de Anacleto González Flores, se convirtió en jefe civil del sur de Jalisco y ya como cristero consumado participó en un atentado contra un tren en La Barca, Jalisco, donde muchos inocentes fueron afectados y otros tantos no lograron contarlo. José Trinidad es otro beato
Durante aquel tiempo fue vicario en Silao, Guanajuato, formó parte de los Caballeros de Colón y participó en el atentado contra el tren que ya hemos mencionado, sin dejar de lado que a pesar de que en más de una ocasión se mostró piadoso, otras tantas se limitaba a creer que los adversarios no merecían perdón. Luis Padilla Gómez fue otro beato que además se encargó de dirigir organizaciones que promovían el conflicto armado, empleando materiales impresos llenos de proclamas contra el gobierno, sin omitir que se dedicó a distribuir municiones y en todo momento procuró que el enfrentamiento entre los cristeros y el gobierno no cesara hasta que el ejército estuviera totalmente acabado. Luis Magaña Servín también es un beato que en su momento habló de cómo el sacrificio de sus hermanos los llevaría a la paz, mientras no cesaba de distribuir parque e incitar a la población civil a movilizarse contra el ejército, indicando que aquella era una buena manera de obtener el perdón y la vida eterna. Ya hemos hablado antes de Anacleto González Flores y su vida casi ejemplar. De lo que se habla poco es que él fue considerado jefe civil del movimiento cristero y participó en la Liga, una organización que no solo era conflictiva, sino intolerante. González Flores siempre se opuso a los protestantes y a las personas que practicaban el judaísmo. Se dedicaba a obtener víveres, dinero y municiones para dar continuidad a los combates. Solía decir que daría todo de sí para que Dios bendijera aquel sacrificio colectivo, señalando que solo le esperaba lo mejor a los que defendían con las armas a la Iglesia Divina. Nunca se opuso a la lucha armada. Desde finales de 1926 se dedicó a organizar a los combatientes y a publicar artículos contra el gobierno, los cuales avivaban su deseo de lucha, sin dejar de lado que fue uno de los que planearon la privación de la libertad del estadounidense Edgar Wilkins, a quien intercambiarían a cambio de $20,000. No obtuvieron nada y simplemente acabaron con él. La finalidad de lo anterior era que Estados Unidos entrara en un conflicto con el gobierno de Calles y así lograran debilitar al ejército. Finalmente, debemos volver a la idea de que no podemos juzgar a ningún bando como mejor o peor. Si hablamos de los cristeros, desde luego que cometieron actos lamentables, aunque también fueron víctimas. Nuestra única finalidad es señalar que nadie salió bien librado de ese conflicto, del que se habla tan poco hasta la fecha. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.